Para vos, ¿cuál sería la manera inteligente que dijiste al principio? A ver, cuando uno mira... Desde lo que dice la infectóloga hasta lo que dice Diego, lo que digo yo, lo que ves en la calle. ¿Cuál sería la manera inteligente La de sensación salir? que yo tengo, digamos, bueno, primero que no todo, digamos, ese falso dilema también, digamos, es una falacia muy berreta, pero, digamos, o sea... ¿Cuál? Digamos, y usar el falso dilema mostrándote, por ejemplo, el peor caso. Entonces te muestro Estados Unidos, te muestro Brasil. ¿Sí? Digo, vos tenés otros casos que son exitosos. ¿Sí? Por ejemplo, tenés el de Singapur, Taiwán, Hong Kong, digamos... Nueva Zelanda, que bueno, no es... Nueva Zelanda, digamos, Pero... o sea, Australia. Tenés un montón de casos exitosos. Israel, sin ir más lejos, tenés acá pegadito uno que se llama Uruguay. ¿Me comprendés? Entonces, digamos, ese falso dilema, esa dicotomía, digamos, bastante berreta para un profesional con lectura. Entonces, digo, me parece que eso no es una discusión seria. Ahora, lo que sí está claro es que uno observa que donde más impacta es en el grupo de adultos mayores. Sí. Digamos, entonces, digamos, lo que uno tendría que hacer es aislar a las personas de mayor riesgo, ejemplo, los adultos mayores o que tienen algunas enfermedades que podrían ser golpeados mayormente con este tipo de situación. Y después, el resto de las personas, ¿sí? Digamos, los que están en condiciones de trabajar, digamos, deberían ir a trabajar y ser sometidos a testeos. Entonces, digamos, vos decís una flexibilización como la que ya estamos teniendo, la gente está en la calle con el barbijo, cuidándose, con distancia, haciendo los trabajos que los comercios permiten, pero vos decís lo que se ha prohibido, ¿no? 60 para arriba, aislamiento total para ellos. Ver, Leo, digamos, a ver, si vos mirás, por ejemplo, hoy salieron los números de recaudación fiscal. ¿Sabés cuánto subió la recaudación en mayo contra mayo del año anterior? No. 2%. Y en el medio hay 50 puntos de inflación. ¿Me entendés que hay un derrumbe de la actividad enorme y el gasto público se duplicó? Entonces, en los primeros 6 meses del año, Argentina va a acumular más de 10.000 millones de dólares de déficit fiscal. Lo está financiando con emisión monetaria. Entonces, emitís dinero a rolete. Además, la gente no demanda ese dinero y estás destruyendo la producción. Estás generando las bases de una hiperinflación. Entonces, entre esa caída de la actividad, ¿sí? Y un desastre inflacionario, vos vas a llevar, digamos, vas a generar la peor crisis económica y social de la historia, porque yo digo, quiero ver qué va a pasar el día que vos veas la pobreza en niveles del 75%, y todo por gente que no entiende de equilibrio general. Porque, digamos, ¿sabés lo que pasa cuando vos escuchás a la infectocracia? Está claro que no entienden de equilibrio general, porque de hecho cuando vos vas al médico te mandan y te dicen, no, usted tiene que, digamos, quedarse haciendo reposo tanto tiempo. La realidad es que si vos tenés un trabajo formal, digamos, no es tan fácil, pero supongo que lo podés hacer. Pero cuando vos no tenés un trabajo formal, te cuento que Argentina tiene entre 30 y 40% de la economía en informalidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo le pedís reposo vos a esa necesitas persona? pedirle prestado al resto. Ahora, si vos lo aplicás sobre todo, vos en términos, esa recomendación de equilibrio parcial, en términos de equilibrio general, generás un desastre. Después hay un problema, digamos, le han pifiado sistemáticamente. Viene el monstruo, digamos, a ver, la pregunta es, bajo esa misma lógica, con las personas que mueren, digamos, en accidentes de auto, entonces esta gente, ¿qué haría? Prohibir los autos. Entonces, digamos, es ridículo. Es más, si vos le tomás la idea al límite, ¿sabes qué? Nos quedamos todos encerrados, la producción es cero, y ¿sabes qué? Vas a tener 45 millones de muertos de hambre. Para que te des una idea, en el mes de abril se cerraron 15.000 empresas y en lo que va, y en lo que fue mayo, 35.000. O sea, estás generando un desastre. Bien. Es decir, Argentina va a mostrar los peores números del mundo. Entonces, el día que estalle la crisis con una violencia tremenda que va a descarrilar en un caos social, bueno, ahí vamos a preguntarle a los infectólogos qué hacemos. Bien, Javier, muchas gracias. Diego quería decir algo, pero quiero introducir a Juan Carlos Ancheta, que es para hablar del tema de Moreno, que es responsable nacional de MESIP, que es la Mesa de Economía Social y Popular, que ya está con nosotros. Juan Carlos, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por sumarte. Diego, ya estoy contigo, pero escuchá lo que tenía Diego para decir con respecto a lo que venía diciendo tanto Javier como Gabriela.
Hay algunas cosas de las que dice Javier que son ciertas en cuanto a lo que tiene que ver con la caída de la economía mundial y la caída del PBI mundial, en particular de la Argentina, que más o menos tiene una correlación con la de muchísimos países en cuanto a las proyecciones de cuánto va a ser la caída. Pero me parece importante señalar dos o tres cosas más de las que dice Javier con las que no coincido. Primero, esto que él llama despectivamente infectocracia, me parece que está mal, es algo despectivo y es faltarle respeto a un montón de científicos argentinos que son infectólogos, que están trabajando activamente para intentar, con sus conocimientos, que son los que están vinculados con este tema, que es un virus, con la infectología, intentar mermar o mitigar lo que son los efectos de la pandemia en la salud pública de la Argentina. Eso me parece como primero. Y segundo, después Javier hacía algunas comparaciones. Es difícil las comparaciones que hace, sin ir más lejos, la que hace con Uruguay. Él soslaya algo que es muy relevante, y es que la zona AMBA de Argentina tiene una densidad poblacional de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y la zona más densamente poblada del Uruguay, que es el departamento de Montevideo, con su capital, Montevideo, tiene aproximadamente 2.500 de habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, que la densidad poblacional, una de las variables centrales para explicar la propagación del virus, es muy distinta entre un país y el otro. Entonces, bueno, Japón tiene mucha más densidad poblacional que Argentina, entonces. ¿Te gusta el ejemplo? Japón tiene mucha más densidad poblacional. Así que digamos, andar de personas por territorio. Sí, igual esto que está diciendo Diego es algo que ya hemos debatido, me parece no vamos a llegar a ningún puerto. Es decir, hemos dicho, China tiene 1.400 millones de personas y se habían infectado 85.000. Claro, cuando empezamos a ver los números, los 500.000 que iba a Estados Unidos con 300 millones de personas, dijimos, pará, entonces lo de China es nada al lado de este. Y lo de Nueva Zelanda es otro caso, y lo de Uruguay es otro caso, y lo de Argentina es... Claro. Cada caso en relación y en porcentaje. El punto es... No sé, me parece que no llegamos a buen puerto a ningún punto, porque todo lo que dice Gabriela está bien desde su lado, desde su labor, y está perfecto. Lo que él intenta decir, entiendo, más allá de esta discrepancia que tenés de cómo nombra a los infectólogos, él tendrá sus razones para hacerlo. Sí, sobre todo cuando sos agredido. No, está bien, porque vos te sentiste agredido. Y además se recurre a una falacia, entonces... Está bien. Digamos, está claro... Lo decís de caliente porque te sentís agredido por Gabriela. No, digamos, porque justamente, digo, ese es un mecanismo fascista, ¿sí?, de hacer argumentos. Es decir, es lo mismo que cuando vos decís, no, es este modelo o la muerte. Digo, esos falsos dilemas, sí, que en realidad no corresponden. Es decir, cuando vos agarrás y tomás datos al aire de países que evidentemente no conocés, entonces evidentemente... Digamos, me parece que... Bien. Yo entiendo a todos. No quiero que se peleen. Gabriela, por favor, antes de hablar con Juan Carlos, haceme un resumen de esto, lo último. Gabriela, la palabra es tuya. Bueno, me parece que más berreta es hablar de la gente, de la vida de la gente, el balance, ¿viste? Incluirla en el balance de las cosas y hablar de la vida de la gente como si fueran un dato más. Gente que se muere, entonces si se mueren en un accidente de tránsito no vendamos autos. O sea, realmente argumentos infantiles para discutir sobre la vida de millones de gente que tal vez ni siquiera encuentren un lugar donde enterrarse. Entonces, a mí me parece que primero la famosa falsa dicotomía berreta la instalaron ellos, la instalaron los economistas que están en contra. Aparte, ahora se preocupan porque cerraron 15.000 fábricas, cuando en el periodo anterior cerraban todos los días miles de fábricas y jamás lo escuchamos quejarse al señor Milei. Entonces, a mí me causa gracia y me causa mucho miedo cuando veo que se habla de esta forma, queriendo creer que a mí me va a insultar porque me diga que yo soy berreta. La verdad que... No, pero Gaby, pará, lo estamos llevando... Nosotros estamos acá trabajando porque los infectólogos no somos científicos. Nadie duda, nosotros por supuesto. Estamos atendiendo personas que están sufriendo, que están con respirador, que están con dolor, que están solas, que tal vez se mueran solas, que sus familias no las van a poder ver, ni siquiera darle un abrazo antes de que se mueran. Entonces, aunque sea por eso, el señor Milei tendría que poner un poquito de respeto a sus palabras y de consideración. Porque además, como no tiene ninguna función pública, y además se presentaron elecciones para tener un poquito de plata del Estado, porque la verdad que no llegaron ni a la esquina, y entonces ahora nos viene a venir a nosotros a hablar de política pública.
por favor, primero, señor Milei, lea un poquito los libros y después venga a hablar acá de la salud y a no plantear falsos dilemas, porque es muy grave lo que va a pasar acá si seguimos con esta apertura y la gente no toma conciencia de que está por saturar el sistema. Nada más, le agradezco mucho a todos. Gracias, Gabriela, te mando un beso enorme. No quería que te enojaras, tampoco quería llevar esto a un terreno estrictamente político, si vos sos de acá, si sos de allá, si